Bueno, Laura Gómez es una de las actrices dominicanas que está triunfando ahora alrededor del mundo con la serie de Netflix Orange is the New Black. Con tu personaje de Blanca Flores, has empezado a repuntar en la serie, dentro de una serie que tiene más de 600 actores y actrices. Somos tantos ya. Sí, increíble. Sí, Okay. sí. Sé que estás aquí porque estás promocionando la nueva película que has filmado aquí en República Dominicana, que se llama Samba. Sí. Que también es producto de todo este éxito que has tenido con la serie, ¿no? Sí. Y nada, te agradecemos que estés aquí hoy en el INTEC para que hables de tu trabajo. No, gracias. Gracias por recibirme. Yo estoy contenta de estar aquí. Bueno, mira, tengo unas cuantas preguntas para ti. Esperemos que con estas preguntas podamos darle un poco de luz a todos estos chicos que quieren estudiar también, bueno, que están estudiando aquí, que quieren ir en la carrera de, alcanzar la carrera de actuación o de actriz, como tú, ¿no? Que le podamos dar algunas pautas, digamos, no sé. Dentro de la carrera de cine y audiovisuales que imparte el INTEC hay estudiantes que se inclinan por la actuación, como te comenté. Cuéntanos un poco de tu trabajo, ¿cómo llegaste a conseguir esta serie, o sea, este personaje en esta serie de Netflix? El trayecto fue bastante largo, yo siempre lo describo como un suero de miel de abeja. Parece como que fuera de la noche a la mañana y sin embargo yo tengo casi 17 años viviendo en Nueva York, más toda la trayectoria que tenía en Santo Domingo anterior. Así que fue un proceso largo y en muchos sentidos enriquecedor. Y cuando Orange llegó a mi vida, realmente fue una etapa donde yo prácticamente había pasado incluso la idea de renunciar, no a todo, pero por lo menos irme de Nueva York. Y había decidido hacer como un cambio a mi vida porque sentía que las cosas estaban paralizadas, que nada estaba pasando. Y quise cambiar de energía inclusive. Y me fui a España por un tiempo a escribir, a tratar de desarrollar otros músculos. Efectivamente me puse a escribir, me metí en clases de cinematografía y en eso llegó la audición de Orange is the New Black. Y yo siempre lo adjudico al hecho de que hubo ese cambio de avenida, como de un rol pasivo de actor a un poco más, a tomar control de mi carrera activamente. Y así fue. Y comencé a escribir y dirigir un cortometraje que yo estaba haciendo en ese momento, que se llama To Kill a Roach. Y cuando llegó la audición de Orange, yo estaba como en un lugar muy, no sé, muy zen, muy concentrada en otras cosas. Y se dio de manera orgánica que tenía ilusión del personaje, pero si no pasaba tenía otras cosas que estaban pasando y no pasa nada, una más. Y bueno, así más o menos, brevemente el resumen. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de hacerte actriz? O sea, ¿es una cuestión de técnica? ¿Es importante que una estudiante o una persona que aspira a ser actriz comprenda de qué está hecho, cómo está hecho el lenguaje cinematográfico, las técnicas, etcétera, etcétera? ¿O es una cuestión más que todo de pasión? Yo pienso que todo parte de pasión, porque este oficio no es para la idea de que la actuación es lo que te va a hacer rico y famoso es una fantasía muy, no sé, este no es el oficio, yo no lo recomiendo. Yo pienso que debe ser de verdad es una vocación. Esto es como ser médico, es una cosa que está llena de obstáculos y de pruebas. Uno parte de ahí, pero definitivamente a partir de ahí siento que sí llega entonces ese lugar de preparación, que en muchos casos los actores obvian, ignoran. Yo no soy muy, no prefiero mucho eso, pues siento que el actor debe entrenarse como cualquier otro oficio, como un bailarín, o sea, de hecho, en cierto modo, siento que el actor necesita hasta más, porque debe saber un poco de todo, porque son herramientas que uno tiene que puede ayudarte incluso a desarrollar un personaje. En cierto modo, yo tomaba clases de danza moderna cuando estaba en clase de actuación, y yo no soy muy buena bailarina, no es que sea buena bailarina, pero eso me ayudó mucho a fisicalizar a Blanca Flores. El hecho de que nosotros en las clases de técnica de Martha Graham, por ejemplo, que usa mucho el cuerpo, y yo como eso es abrir una gaveta y sacar, esto es como estos elementos que usábamos en clase de danza son perfectos para este personaje que siento que lleva el peso del mundo encima y
y quizá, entonces siento que todo lo que sea preparación, ya sea física, ya sea de voz, ya sea de canto, todo eso son instrumentos que el actor utiliza, herramientas que el actor utiliza, mejor dicho, en su instrumento, que es su cuerpo. Y luego está, aparte de eso, algo que también siento que en muchos casos se ignora mucho, que es que el actor debe también saber mucho más de la realidad actual. Yo pienso de política, de arte, de todo, porque todo te nutre, todo te ilumina, todo siento que en algún momento dado va a llegar el momento en que lo uses para crear un personaje. Así sea que, ¿cómo habla este tipo? Este tipo habla como Trump hablando con el presidente de Corea del Norte, cuando estaba comiendo su bizcocho de chocolate, ¿sabes? Como, bueno, y entonces volver a ese momento, en esos elementos que enriquecen de cualquier modo. Así que para mí prepararse es esencial. ¿Admiras a algún director en específico? Muchos. Sí. Pero me gustan mucho los directores como de cine independiente, o ahora mismo del cine latinoamericano me está encantando. Acabo de ver una película peruana que se llama La Última Tarde, de un director peruano que además es amigo y se llama Joel Calero. Y siento que Alonso Ruiz Palacios en México hay como una ola de cine latinoamericano de esta generación que está creando cosas sumamente interesantes. Pero así como de los clásicos, te puedo decir, de todas las épocas, uno de mis directores favoritos es Haneke. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta el terror? Me fascina el terror psicológico. Claro. Sí. Porque el terror que él hace es como viene ¿sabe? De la realidad humana. Me gusta mucho Todd Solondz, me gusta ese tipo de cine como también muy ¿Y de del alguno de esos individuo. directores, cuál te gustaría, o sea, qué personaje de ellos te gustaría interpretar, o tienes algún personaje que te gustaría interpretar para ellos? Yo sé que a veces cuando hablo de gente de esa índole es como, ¿cuándo van a trabajar esos hombres con una latina? O sea, es como muy... Pero al mismo tiempo siento como, si pudiera hacer la apuesta por algo así, me encanta, por ejemplo, el personaje en Happiness, ¿sabes? ¿Te acuerdas Happiness con Philip Seymour Hoffman y este grupo de actores? Y hay una chica... Hay unos personajes que tienen una humanidad tan peculiar. Tan cruda también, tan porque cruda, es muy crudo, sí. Es una comedia en realidad. Pero visualizo como un tipo de proyecto así, como que si ese tipo de directores se fueran a una versión donde se atreviera a apostar por una actriz latina que interprete un personaje, que no suele suceder mucho en Hollywood así. Por eso suelo ver más allá. Por ejemplo, cuando se trata de ambicionar trabajar con alguien, a veces me gusta como de momento aterrizarlo y dejar que el trabajo luego me lleve más allá. Pero Lucía Puenzo es una directora que me encanta y que visualizo como me encantaría trabajar con ella. ¿Y cuál es la película más grotesca o más cruda, así que te haya revuelto el estómago, más rara, digamos, que has visto? Las películas de Gaspar Noé, hablando de un director que yo admiré y que me dé como deseo de trabajar. Gaspar Noé es un director que me encanta. Irreversible es una película que para mí fue sumamente cruda, pero a la vez sumamente, o sea, como tiene un impacto social tan grande. Y Enter the Void es otra película que me encanta. Y luego, aparte de eso, hablando de Michael Haneke, la película de Funny Games, que por el terror psicológico siempre es una película que me afecta de una manera muy peculiar. Sí, hay una escena, bueno, la escena de la madre con el niño cuando... Lo grotesco es no vamos a hacer spoiler para las personas que no lo han visto, pero bueno, sí. Lo grotesco viene de la posibilidad de que eso es una situación posible. No es como una película de terror como Mike Myers o algo así, que tú sabes que hay un elemento de fantasía. Aquí hay una situación realmente de un aspecto bizarro de la psicología humana, y eso es lo que me fascina de Michael Haneke. Bueno, sí, en eso coincidimos mucho. Estás en Santo Domingo promocionando Samba, como habíamos dicho antes. ¿Qué tal el trabajo con Laura Amelia y Israel? Hablando de cine latinoamericano, son dos directores cuyo trabajo yo ya realmente
valoraba y que me gustaba. Me encantó Dólares de Arena. Y hacía tiempo así que me llamaba la atención en el cine que se estaba creando en República Dominicana, eran cineastas con que me llamaba la atención trabajar. Yo no les conocía muy bien, conocí a Laura Amelia muy ligeramente en un festival de cine, creo que así brevemente a Israel. Pero siempre, lo mismo que he pensado siempre es, mi trabajo me llevará ahí, siempre es lo que he puesto mi energía en ello, o sea, tanto como llegar a Los Ángeles. ¿Cómo te piensas mudar a Los Ángeles? No, mi trabajo me llevará a cualquier trabajo que haya en Los Ángeles y yo vuelvo a mi base. Y bueno, el trabajo de ellos me gustaba mucho y la experiencia fue realmente, en todo el sentido de la palabra, el proceso de Samba fue muy enriquecedor, muy gratificante. Yo siento que teníamos un set muy ameno. Para mí particularmente, que tenía mucha ilusión de trabajar en Santo Domingo, me pareció el vehículo perfecto para volver, o mejor dicho, para hacer cine en cualquier índole, después de tantos años fuera. Y el trabajo de ellos tiene un lenguaje visual muy específico que yo aprecio mucho. ¿Y qué diferencias o qué destacarías tú del modo de hacer películas aquí en República Dominicana con el modo de filmar que tienen, por ejemplo, en la serie? También sé que hiciste una película con Keanu Reeves. Sí, ¿qué tal ese? O sea, ¿qué destacarías tú de eso? O sea, ¿qué diferenciarías de eso? Mira qué gracioso. Ok, depende. Orange is the New Black es una producción de Netflix con muchos recursos, o mucho más recursos por lo menos. Irónicamente no tenemos tantos recursos como House of Cards y así sucesivamente, porque incluso dentro de un network así como Netflix hay también diferentes facetas. Pero siento que yo no los comparo mucho. Yo no comparo mucho eso mismo, porque hay recursos que en otros lugares no hay. Entonces, a mí personalmente lo que me atrae es una historia. Si estoy en un proyecto, obviamente hay veces que no he tenido necesariamente la fortuna de elegir. Si tengo la fortuna de elegir, entonces me gusta hacer proyectos que yo quisiera ver. Como yo soy muy cinéfila, entonces el tipo de cine que a mí me gusta es el tipo de personaje que a mí me gustaría interpretar. Y en el caso de Orange, creo que tuve mucha suerte de atraer lo que a mí me gusta. En cierto modo, uno también proyecta cosas. La película con Keanu Reeves, que se llama Exposed, es una película independiente, fíjate, con pocos recursos, de hecho. Y fue una película que fue sin pena ni gloria para mí en su momento, cuando conseguí el rol. Fue una gran oportunidad, o sea, Keanu Reeves no deja de ser el gran Neo, ¿verdad? Era como un paso como actriz que me iba legitimizando más en la industria ya, sobre todo cuando tú vas dando esos pasitos. Y tuve una experiencia maravillosa. La película no es muy allá, pero hice una amistad muy buena con Ana de Armas, o sea que siempre quedan cositas. Y siempre queda también la experiencia de lo que ganas. Yo personalmente en ese proyecto aprendí muchísimo. El director tuvo muchos conflictos con los productores en aquel tiempo, incluso sacaron el nombre de él, de la película y todo. Y bueno, él sacó su propio nombre de la película. Y aprendí que hasta a esos niveles pasan esas cosas. O sea, que no tiene que ver con que sea Hollywood o no sea Hollywood, tiene que ver realmente con la visión de un autor y tal. Vamos a hablar un poco de Orange is the New Black, que es en realidad una de las cosas. Bueno, yo soy muy fan de la serie, la sigo, o sea, estoy esperando ya que venga la 6ª temporada. Comenzamos a rodar ya en 3 semanas. Ay, qué buena noticia. Qué buena noticia. Terminó muy bien la 5ª temporada, me encantó. Qué bueno. Bueno, ahí tu personaje es como un personaje que yo diría, lo catalogo como una antiactriz, ¿no? Porque es un personaje que no sé, la primera presentación del personaje es así, con un pajón, que no se le ve la cara, cuando le ves la cara tiene una uniceja, siempre va bastante desaliñada, digamos. Como yo ahora, más o menos. O sea, sabemos, está muy claro que tú, o sea, puedes dejar de lado la estética por sacar adelante un personaje. Sí. Pero ¿qué cosa no dejarías de lado al momento de realizar una actuación?
Bueno, primero que me parece peculiar que le digas de antiactriz, porque me parece que es todo lo opuesto. Yo creo que la idea de actriz que tenemos de que Hollywood ha distorsionado un poco ese asunto de glamour. Y para mí siempre la idea es que para eso están las modelos. El actor no está para el glamour, déjalo para fuera de la cámara, no sé. Para mí la parte divertida de un personaje es ensuciarse, o sea, es como un pintor que no se ensucia con la pintura que está haciendo el cuadro, como que no tiene sentido. Y yo creo que ese es uno de los personajes que más me ha divertido hacer, aparte de otros personajes que he hecho en teatro, pero como en cámara. Era un personaje que se divorciaba mucho de mí y el reto era llegar ahí, porque incluso... ¿Se divorciaba de ti como...? Físicamente. Y hasta ahora comencé a encontrar más similitudes con Blanca, pero al principio yo pensaba, no, o sea, yo no tengo mucho de este personaje, excepto quizá el temperamento. Y fue de hecho un asunto en el casting que me dijeron, puede que tú seas muy bonita para el rol porque estamos buscando una persona más... Y yo le dije, yo puedo ser fea también, ¿verdad? Pero era como el reto de llegar a ese lugar donde yo pudiera convencer a esta gente de que yo podía no ser ese glamour, como yo podía ser ese actor que se convierte en ese personaje. ¿Qué yo no haría por un rol? Era la pregunta. Ajá. Para mí, yo soy o sea, incluso si me da miedo, eso es positivo. Usualmente si un personaje me da miedo, quiere decir que hay un reto ahí que yo tengo que enfrentar. A mí Blanca un poquito sentía como yo puedo hacer eso, pero ¿cómo yo voy a llegar ahí? Ya me atraía de entrada. Lo que yo no haría es probablemente algo que esté escrito de una manera manipulada para llegar a, no sé, como si un personaje... Yo no tengo problema si hay una verdad en el personaje que incluya que haya escenas de sexo, que haya esto, que haya desnudo, lo que sea la verdad a través de esa historia o de ese personaje. Pero si es solamente por exponer es el tipo de cosa que a mí ni como cinéfila me gusta, ni como actriz me gusta. Probablemente pienso que es el tipo de cosa que yo rechazaría. Algo que no venga de la verdad, de la historia que se está contando. Okay. Hablando de historias, ¿no? de esta serie, esta es una serie que a mí me llama mucho la atención y creo que también de eso se debe un poco su éxito. Es una serie que ha sacado como a las mujeres invisibles, ¿no? de la industria cinematográfica o de la industria del entretenimiento. Sí. Son esas mujeres de la comunidad latina, de la comunidad negra, asiática, lesbianas, mujeres mayores de 20 años, no sé. O sea, que a pesar de estar en un entorno carcelario, como de eso se va la serie, ¿no? De un grupo de mujeres en una cárcel, me da la sensación de que la creadora de la serie un poco las reivindica. No sé si te pasa a ti lo mismo. Sí, claro. Yo siento que ese ha sido parte de la clave del éxito de esta serie. En cierto sentido son varios elementos. El hecho de tener un elenco casi enteramente de mujeres, casi en cierto modo desafiando a una industria que se encarga de perpetuar la idea de que las mujeres no venden. Y yo creo que esta serie vino básicamente a desafiar todo ese cliché. Aparte de que éramos muchísimas actrices, muchas con mucho currículum, pero no necesariamente con la fama que a veces requiere cargar una serie, ¿sabes? Como House of Cards tiene a un Kevin Spacey, a una Robin Wright, que ya tienen nombre y tal, y llega esta serie sobre todo que no tiene una sola protagonista, tiene como un equipo coral y tal. Yo creo que ese es uno de los elementos y precisamente el hecho de que tienes tanta diversidad ha sido parte de la razón por la que a una audiencia, yo siento que una audiencia que está hambrienta de nuevas historias y de historias más humanas y de gente que no parezca modelo para interpretar precisamente, eso fue parte del reto en el casting, que los actores fueran más, como dicen, reales. Entonces fueron de Los Ángeles a Nueva York a castearla y en cierto modo sí, tienes toda la razón, eso es parte de la visión de Jenji. Incluso detrás de cámara, nosotros tenemos un equipo de muchas mujeres y muchas mujeres también, como dices, lesbianas, muchas personas de color, o sea, diversidad en todo el sentido de la palabra. Y
Y yo siento que eso es parte de lo que enriquece a esta historia y llega a una audiencia nueva que además se sentía, como tú dices, invisible, y que finalmente se ve con voz, ¿sabes? Y de hecho, fíjate que Orange is the New Black, creo, si no me equivoco, creo que Laverne Cox es la primera actriz transgénero que protagoniza una serie. Y casi segura que es así. Y fue la primera vez que una serie de televisión expone abiertamente una historia de una persona transgénero y que la humaniza, no de una manera como cliché en que burlesca, o en otras ocasiones ha habido buenos personajes transgénero interpretados por un hombre, por ejemplo, un hombre heterosexual. Entonces era la primera vez que además se le daba una oportunidad a una mujer transgénero de hacer un personaje transgénero con esa historia tan poderosa. Y yo creo que entonces, en cierto modo, la serie es parte de esos cambios sociales que están ocurriendo, de más tolerancia, además, sin que sea muy preachy, tú sabes, muy, ¿cómo se dice en español? Dios mío, no es que se me olvide el español, pero esa palabra como preachy, no sé. Preachy, como sin querer... sí, ideológico, ya, sin ideología, ¿sabes? Sí, como sin predicar. Sin predicar, sin predicar. En cierto modo viene de lo orgánico de la situación. Y yo creo que eso es gran parte del éxito de esta serie, definitivamente. Mira, el día de ayer, en el periódico Listín Diario, salió un titular que ponía que en lo que va de año, esos 6 meses, 43 mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas sentimentales. Es una tendencia que va en aumento. ¿Qué piensas? ¿A qué se debe toda esta ola de muertes, de feminicidios? ¿Crees que sea precisamente por esto, por este empoderamiento de las mujeres ante la sociedad? Yo personalmente, siento una gran pasión por esos temas, creo que hay una situación en nuestra sociedad de una mentalidad que viene como perpetuada por el patriarcado, tú sabes, de que la mujer en cierto modo tiene este rol secundario, muchas de esta mentalidad de que la mujer es una propiedad del hombre, de que... Y creo que en diferentes niveles se llevan en diferentes partes del mundo, pero en cierto modo existe hasta, a mi parecer, existe hasta en los roles, ¿no? Y eso, así como tú dices, el rol pasivo que llevaba la mujer del hogar, de que era la que cuidaba a los niños, entonces de repente ha habido este movimiento de un poquito más de liberación y de repente estás retando lo que era el status quo. Y yo creo que hay como mucho de esa situación que se extiende precisamente cuando una mujer comienza a sentir como su valor entonces yo no tengo la respuesta en estadística, o no tengo la respuesta psicológica, es un punto de vista, es lo que yo observo y en base a lo que leo, pero creo que viene un poco de eso, viene un poco de comenzar a reconocer tus derechos y que estamos en una sociedad que todavía no lo legitimiza, pero eso no quita que el movimiento esté sucediendo. Es lo mismo que como el movimiento gay, o sea, no hay forma de volver atrás. Podrás haber todos los homofóbicos que quieran y la iglesia puede estar en en contra que quiera del matrimonio gay. Eso no se va a echar para atrás, ese movimiento está sucediendo, pero luego vienen la resistencia a esos cambios y sobre todo de ese patriarcado, sobre todo de estos hombres machistas que se resisten a estas cosas, y yo creo que lo que hace es que se vuelve violento. El asunto. Y siento que ese tipo de situación misógina se debe tratar como una enfermedad, como algo que se está pasando de generación en generación, que en muchas ocasiones las mujeres participan en cierto modo de eso, las madres criando a sus hijos. Yo creo que en muchas ocasiones se le tiene mucho miedo al término feminista. Yo misma creciendo tenía una idea del feminismo como que era una cosa negativa y aprendí que es simplemente la igualdad de derechos. No es igualdad de física, no es igualdad de nada, es de derechos. Eso es todo. Y creo que no solamente a las mujeres que tenemos que criar con una mentalidad de liberación femenina, es a los hombres. Y entonces estaremos un poquito más a la par, quizá en una generación más adelante. Ojalá que sea pronto.
Mira, en uno de los capítulos de la 4ª temporada, en ese capítulo en que tu personaje empieza a cobrar fuerza, más protagonismo, aparece más implicada como en todos los rollos de estas mujeres, ¿no? Se dedicó por entero a la comunidad dominicana en Estados Unidos. ¿Crees que se hizo un retrato fiel de esa comunidad? Eso es un debate que ha habido al respecto. Hay diferentes opiniones. Y yo sé que la comunidad dominicana como que se sintió ofendida porque siente que la serie en algunos momentos la retrataba de manera injusta, con mucho estereotipo. Mi respuesta siempre es una historia que se desarrolla en prisión. Siempre va a haber estereotipo, es parte de ahí. De hecho, yo creo que el concepto de Orange is the New Black es que es humanizar a esos personajes a través de los backstories, porque en esencia lo que suele suceder, la experiencia humana, es que solemos generalizar inmediatamente a veces sin conocer a las personas. Y hasta físicamente. Es un delincuente porque tiene unos tatuajes, y después lo conoce, el tipo es el Santa Claus del barrio, no sé. Siento que eso es exactamente lo que sucede. Y en cierto modo, la serie está retratando a mujeres que tienen unas circunstancias muy peculiares y que vienen de lugares difíciles. Entonces yo creo que si fuera como, bueno, entonces a este grupo lo estás tratando como lo más civilizado y estos son los salvajes. No, básicamente, si se trata de burla, básicamente se ríe de todo, no burlándose, sino de un lugar de humor. Y a mí me pareció gracioso y honesto, y en cierto modo con personajes como Blanca Flores, que no puede ser más dominicana, desafía ese estereotipo, porque fíjate que terminó siendo la más revolucionaria, fue la primera que se sube en la mesa, es la que reta al guardia, en el backstory de mi personaje se ve expuesta en cierto modo un abuso de poder de una mujer blanca que la maltrata precisamente a la que la cuida, y en cierto modo te dan una descripción de dónde pueden venir esas conductas en el futuro y todo eso. A mí me pareció válido la forma en que se hizo. Sí, bueno, a mí también me pareció que, bueno, realmente es eso mismo, o sea, es una población que está en la cárcel, ¿no? A la gente a veces no le gusta que se burlen como de su gente, claro, otras personas, y yo siento como, yo soy muy políticamente incorrecta, a mí me encanta. Si está bien hecho, yo le tengo mucho respeto a los escritores, o sea, a los guionistas, a los comediantes, me parecen sumamente valientes, van a lugares que usualmente en la sociedad tratamos de no tocar porque es peligroso, y los comediantes van ahí, a veces se arriesgan y tal. Entonces yo creo que el humor, la comedia está para eso, está para tocar los nervios. Si tocamos un par de nervios me parece válido. A veces parece que cuando te lo dices con un poco de humor, ¿no? Si te da un poco de risa, puedes tratar algunos temas más y tal vez es algo que tenemos que cuestionar nosotros como audiencia. ¿Por qué me molesta tanto? Genuinamente, no para quitarle validez al otro punto. En Hollywood suele pasar que te presentan muchos clichés, eso es cierto. Yo soy una personalmente que le llegué a decir a mi manager, no más mucamas, no voy a hacer más ni de niñera, o sea, a menos que sea una señora que limpia, que vuela y roba bancos, no, o sea, ni más pandillera, o sea, mexicana, yo era, a menos otra vez que vuele y robe bancos y también, o sea, se casa, no sé. Entonces, creo que sí las preocupaciones creo que vienen más de esos lugares, entonces se confunde con cuando hay una serie o una película que lo está expresando de otra manera, porque ya tenemos el chip tan grabado de que nos suelen poner hacia abajo, que también hay validez en ese punto, sí, es cierto. No creo que sea el caso con Orange is the New Black. No, yo tampoco. Precisamente de esta imagen que se tiene del dominicano, no sé si estás enterada de que hay varios casos de corrupción aquí en la República Dominicana. He oído. De hecho, hay un juicio que se está haciendo por el caso Odebrecht, que mundialmente hay unos 500 millones de dólares que se han repartido en sobornos. Concretamente en República Dominicana han sido 92 millones. Tomando en cuenta esto que está pasando, ¿tú crees que los dominicanos tengan potencial para el cine de gángster?
Yo me imagino que sí. Yo siento que estamos en un lugar de explorar. Para mí, mientras sean historias genuinas, no tratando de imitar necesariamente a otras industrias, sobre todo a Hollywood, yo siento que las mejores historias que están pasando aquí son las que son muy nuestras, y sobre todo con una calidad visual que se destaque más como algo, si no dominicano, por lo menos latinoamericano, no necesariamente, ¿sabes? Que yo creo que pecamos de eso. Entonces, lo de Gángster será muy ambicioso de momento, puede ser que sea muy ambicioso. O sea, que no podríamos... Pero de momento, puede ser que nos toque caminar un poquito y seguir creciendo en el lugar en que estamos y explorarlo, el género, no sé, puede ser una historia de gángster en Villamella. Con esas cifras yo diría que sí, que hay un poco de gangsterismo, sí que hay, ¿no? Definitivamente, podemos estar en el género, quizá le podemos hasta alterar el nombre de algún modo. Pero sí, algo, sí. Ponerla un poco no sé si esa palabra existe, acriollarla. Sí, yo creo climatizarla. Vamos a ponerla así. Yo creo que potencial hay para... Aquí lo bonito del momento del momento del cine en que estamos es que todo es nuevo, todo es fresco y todo es válido. Entonces, explorar es válido, equivocarse es válido siempre y cuando sea de un lugar de verdad, siempre y cuando sea intentando algo. Yo soy de las que se lanza y después, bueno, si me guayo, por lo menos sé que lo estaba haciendo con buenas intenciones y de vez en cuando pues salen cosas muy interesantes. Y como dije, todo es fresco, todo es válido. Ok. Como hablabas antes, para mí también el personaje de Blanca Flores simboliza como la resistencia, ¿no? Como lo subversivo. Uh-huh. Con esa parte del personaje, ¿tú te identificas? Sí, bastante. Yo creo que ahí fue donde comencé a ver a Blanca como más cercana a mí. A veces yo bromeo con los guionistas y les digo que si ellos nos ven, que si tienen unas cámaras o algo, porque nos parecemos mucho. O sea, yo estoy segura que toman muchas cosas no solamente del temperamento, al principio era así, pero ahora también hasta de nuestras vidas, en cierto modo. Yo estoy involucrada en muchas cosas relacionadas a política ahora mismo y siento que me he visto en situaciones semejantes. Yo no creo que yo tenga los ovarios de subirme a esa mesa como Blanca, pero sí el impulso. Uh-huh. Si veo a alguien subirse, me subo, ¿sabes? Entonces, y sí, me parece que Blanca definitivamente tiene ese lado subversivo con el que yo me identifico. ¿Conoces el movimiento de la Marcha Verde? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tú crees que como Blanca ellos vayan a hacer realmente un cambio, que vayan a hacer como esa semilla de subversión? Yo creo que definitivamente puedes sembrar una semilla. Yo estoy en un lugar un poco, no quiero decir pesimista, porque pesimista no es la palabra, sino como de ver el mundo con un ojo de realidad que a veces me trastorna, como la frustración de toda esa corrupción que hay, como que no permite que los cambios pasen. Me convenzo de que definitivamente sí hay cambios. Lo que pasa es que mi papá suele decir mucho que el ruido a veces no te deja oír la melodía. Entonces, hay mucho ruido alrededor y no ves la melodía y sí pienso que puede crear melodía de cambio. Y por lo menos, para mí, lo importante es ser partícipe. Aunque aunque tome años que el cambio venga, por lo menos saber que tú estás siendo parte de la solución. Y bueno, entonces creo que hay una parte con la que identifico que sí, que de algún modo se está sembrando algo, aunque sea conciencia. Estuve mirando tu Facebook y vi que haces eco de numerosas causas sociales. Y que también que eres escritora y te gusta mucho la lectura, concretamente Dostoyevsky. Bueno, no sé si pondrás todo en Facebook. A ver. Dostoyevsky tiene una frase que me gusta mucho. Uh-huh. Dice así: la mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Te pregunto, ¿crees que somos prisioneros de la mala educación? Sí, definitivamente. Yo sí pienso que estamos en un lugar, o sea, básicamente para salir de eso es casi una concientización individual
y no existe mucho de eso porque creo que precisamente hablando de las raíces torcidas, yo no creo que sea nada más nuestro país, ahora mismo el mundo está en un lugar muy extraño, yo encuentro. Siento a veces mucha decepción de lo que veo, a veces siento como la frustración de por qué tiene que esperar uno a que le pase algo personalmente para sentirse, para despertar. ¿Por qué no puedo despertar simplemente porque el vecino no tiene agua? Porque tengo que esperar que me corten el agua a mí. Y creo que eso es en parte porque un poco la sociedad está diseñada en estos tiempos para eso, precisamente para que sigamos como en nuestro túnel y nadie para que no haya fuerza, porque hay fuerza en la unión. Entonces, si estos grupos son conscientes del poder que tienen, y lo veo allá, por ejemplo, viviendo en Nueva York, en Estados Unidos, con esta situación política que se está viviendo tan intensa, veo que, y curiosamente, este loco que tenemos de presidente ha despertado un movimiento. Y aunque esté loco y todo lo demás, pero ha sido interesante ver cómo como al verse afectados ciertos grupos pues comienzan a despertar. Y bueno, por mí que despierten, está bien, que nos unamos todos. Y pienso que aquí no sé cómo llegaremos a ese punto. Siento que estamos un poquito dormidos, sí. Hay mucha, o sea, yo siento como que la desigualdad social que hay, no creo que sea solamente aquí en República Dominicana, creo que es una situación que se está saliendo de control en el mundo. Y me pregunto que hasta qué momento estará ese prisionero sin darse cuenta que está en prisión. Esa es la única. Es que es muy sabio, más sabio que nosotros. Bueno, Blanca, muchas gracias por venir a Intec, de verdad. Blanca. Ay, Blanca, perdón. ¿Ves? Es que ya es que tocaya. Sí. Laura, perdona. No gracias nada, por venir a Intec. Gracias. Y nada, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, tocaya.